generaciones, llegando a Noé, pasando por Abraham, pasando por el pueblo de Israel, pasando por toda la historia hasta llegar al tiempo de la manifestación de Cristo en la persona de Jesús, vemos que Dios fue usando personas, matrimonios y familias. Nunca usó a alguien así venido del aire. Solamente hay una persona que Dios la usa como persona y que es Juan el Bautista, como un profeta que venía a anunciar o abrir el camino del Señor, pero Juan el Bautista era hijo de. Y hay una mención de sus padres y hay una participación de sus padres con el ángel cuando Dios le viene a explicar el plan, ¿sí? Y hay toda una participación, incluso María va a visitar a Elizabeth en un momento, Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth salta y reconoce a Jesús en el vientre de María. Bueno, toda la historia que usted conoce. Y si no la conoce, léala, el Evangelio de San Lucas está muy detallado. Pero todo el tiempo lo que Dios está haciendo lo hace a través de seres humanos con sus matrimonios y sus familias. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir, a reducir todo lo que Dios hace a 2 horas de reunión y a pensar que yo puedo zafar y quedarme 2 horas sentado en el banco y quizá pasarme la vida sin nunca participar en ningún liderazgo ni nada. Entonces como que Dios no me está usando a mí en su propósito eterno. Está usando al que tiene el micrófono adelante, está usando a alguna gente, pero a mí no. Cuando en realidad Dios está usando a todos, y sobre todo ahora después de la cruz, cuando estamos experimentando esto que vamos a entender y a trabajar un poco esta tarde, experimentando la vida de Cristo en nosotros, lo que sucede es que Dios nos está usando a todos todo el tiempo. Quizá no te va a usar en un liderazgo parado al frente en una congregación, pero tu trabajo, tu escuela, tu universidad, tu supermercado, todo lugar a donde te muevas, estás portando a una persona, estás llevando con vos a una persona que es la persona más importante del universo, que es nada más y nada menos que Cristo. Colosenses deja muy claro que todo fue creado por Él y para Él, que todo el universo subsiste por Cristo. Y Dios tuvo la genialidad de que este Cristo sea quien está en nosotros. Colosenses dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Hay una persona, hay una vida. El apóstol Pedro habla de que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que necesitamos es entender esto, que lo que Dios está haciendo es y sigue siendo a través de matrimonios y familias las 24 horas de todos los días, porque siempre el objetivo de Dios, el propósito eterno de Dios, como está planteado muy claramente en Efesios capítulo 1, es reunir todas las cosas en Cristo. Esto significa que todo salió de Cristo en la eternidad y todo va a volver a Cristo. Él es el origen y el destino de todas las cosas. Entonces, cuando yo salgo a la calle y la gente en vez de ver a David Firman puede ver a Cristo en mí, por mis reacciones, por mi manera de hablar, por mi paciencia, por la justicia, por todo lo que vivo, puede ver a Cristo. Lo que está pasando es que Dios está reuniendo las cosas en Cristo. La gente puede ver a Cristo. ¿Entiende el punto? Pero sígame en el hilo porque lo va a ir entendiendo a medida que vayamos trabajando en esta tarde. Entonces, fíjense que desde el principio de la historia de un matrimonio y una familia, en el momento del cumplimiento del tiempo de la manifestación del Cristo eterno en la tierra, Dios usa un matrimonio común y corriente como José y María para ponerle a su hijo en su mano. Y la Biblia habla del final de la historia como las bodas del Cordero, el matrimonio de Cristo y la iglesia. Miren si Dios cree en el matrimonio. Cristo cree en el matrimonio. Y nosotros estamos en una congregación muy grande, tiene 7.000 asientos en este momento, hay muchísima gente, y hay muchísima gente que viene al Señor y viene en concubinato, viene mal, viene divorciada, y es gente que muchas veces no cree en el matrimonio por toda su historia. Y entonces tenemos gente que cree en Dios, cree en Cristo, entregó su vida a Cristo, pero no cree en el matrimonio. Pero resulta que Cristo cree en el matrimonio, Cristo se va a casar con la iglesia. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en Cristo pero no creer en el matrimonio? Creer en Cristo pero creer que la familia fue una idea medio rara de Dios y no funciona. No es un mensaje coherente, no concuerda que yo crea en Dios y no crea en lo que Dios diseñó. Y usted me dice, no, a nosotros no nos pasa. Buenísimo, pero lamentablemente esto sí está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Estamos tomando muy a la liviana o hemos caído en la trampa del enemigo de lo temporal de naturalizar tanto las cosas que vemos todo desde el plano natural. Cuando en realidad todo lo que Dios hizo fue alegoría y siempre usó Dios las alegorías para que lo natural sea el reflejo de cosas espirituales que nosotros necesitamos entender. Por eso ayer leíamos, no lo vamos a hacer ahora, pero después léalo en su casa, 1 Corintios 10, Dios habla del pueblo de Israel como nuestro ejemplo y está diciendo, todos anduvieron por el desierto, todos estuvieron bajo la nube, todos tomaron el agua, todos comieron el pan, pero en realidad había una roca que los acompañaba, que era Cristo.
El pueblo veía una roca, Dios decía, no, no es roca, es Cristo. El pueblo veía pan y Dios decía, es Cristo. El pueblo veía agua fluyendo de una roca y Dios decía, es Cristo. Entonces yo tengo dos opciones, o veo el plano natural o veo el plano espiritual, o veo el plano de Dios. Y lamentablemente estamos tan acostumbrados a vivir en el plano natural que nos hemos acostumbrado a no ver lo eterno. Y lo que Dios quiere en este tiempo es desafiarnos a ser familias alineadas a lo eterno, familias que viven lo eterno, familias que experimentan lo eterno. Y lo experimento a partir del momento que entregué mi vida a Cristo. Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y al Hijo a quien has enviado. La vida eterna comienza en el momento que yo me uní a Cristo. No cuando me muero y me voy al cielo. La eternidad empezó el día cero, el día 1 que yo puse el pie en Cristo, empezó a vivir la eternidad. Pero fíjense cómo nos suena raro. Y en realidad eso es escritura pura, no es un invento de un psicólogo. Pero necesitamos crecer en ese entendimiento. ¿Por qué? Porque todo se trata del matrimonio y la familia. Miren, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense. Porque Dios había diseñado que todo se multiplique según su especie. Entonces estamos en una zona hermosa, no sé si será capital nacional, pero es de donde sale la manzana, ¿no? ¿Sí? ¿De acá sale la manzana? Yo le hago una pregunta, ¿usted vio alguna vez un árbol de manzano que en algún momento se revela y produce otro fruto? Alguien va y siembra manzanos y pueden pasar 100 años y esos árboles van a seguir dando manzanos. Entonces soy técnico en el tema, discúlpeme si en 100 años hay que cambiar el árbol, no sé cómo funciona la ingeniería de la manzana, pero me entiende el punto, porque Dios diseñó que todo se multiplique según su especie. Entonces Dios diseñó al ser humano y diseñó que el ser humano, y acá lo está diciendo, multiplíquense. El ser humano fue diseñado para multiplicar su especie. Y Dios pone uno, y leíamos en Malaquías capítulo 2 ayer, y dice, ¿por qué Dios siendo tan generoso, Dios siendo espíritu, diseña solo uno? Porque en realidad Dios había diseñado uno porque Él quería descendencia para Él, dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. Y ahí hay una confirmación de este texto. Dios diseñó el matrimonio para formar generaciones, que es uno de los principales propósitos del matrimonio, y el profeta Malaquías, cientos de miles de años después, lo confirma diciendo esto, que Dios en realidad diseñó el primer matrimonio para que tuviera generaciones para Él. Entonces las generaciones no son para mí, no son mis nietos, mis bisnietos, mis antepasados espirituales, son sus generaciones, su descendencia. Por eso a Dios se le conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios siempre, y va a seguir haciéndolo, va a funcionar y va a llevar adelante su propósito eterno, que es reunir todas las cosas en Cristo a partir de usar matrimonios, familias y sus generaciones. Ahora, nosotros podemos decidir pasar desapercibido y pasar por la vida sin dejar una marca, aparentemente, porque en realidad eso no existe, siempre dejamos una marca, o podemos decidir voluntariamente someternos a la voluntad de Dios y decir, yo quiero que mi matrimonio y mi familia sea colaborador en tu reino, colaborador en tu propósito eterno. Y decidimos gastar nuestra vida por el propósito eterno de Dios. Y empezamos a experimentar una plenitud que nadie jamás puede experimentar, porque la plenitud tiene que ver con el diseño. La plenitud, que es como estar completo, es como estar flotando, está todo bien, está todo resuelto. La experimento cuando me alineo a su diseño. Cuando yo vivo fuera del diseño, lo que sucede es que no experimento plenitud. Le doy un ejemplo muy sencillo. Usted se compra un coche y le va bárbaro, lo disfruta y está hermoso. No importa si es viejo o nuevo, para usted es nuevo, porque usted lo acaba de comprar y está feliz porque es lo que pudo comprar. Y lo disfruta y está feliz. Y lo lleva, lo trae y lo lava y está feliz. Pero de repente un día se queda sin trabajo. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y usted no tiene cómo resolver y un vecino se le ocurre pedirle una changa. No querés, tengo que traer 2 pavadas, ¿viste? Unas bolsitas de arena, una bolsita de cemento y una pala. ¿Entra en tu baúl? Sí, entra. Usted dice, bueno, no soy remisero, no es una camioneta, pero una vez lo hago. Y por 100 pesos usted lo lleva a su vecino al corralón y se trae en su coche un poco de arena, un poco de piedra, una bolsa de cemento y una pala. Usted se ocupó, puso una frazada, cuidó su auto y no le pasó nada una vez. ¿El propósito del auto que usted tiene es para cargar materiales de construcción? ¿Fue diseñado para eso? No. Ese mal uso una vez no le va a hacer nada, pero usted ya probó el gustito.
pero acá tengo una beta, no tengo recurso y voy a hacer una changuita. Ni hablar que la esposa vio eso y se le ocurrió, mirá, había que arreglar esta veredita, ya que está, tenés tiempo, no está, ¿por qué? Mirá, y viste, y conseguimos algo, un recursito que alguien trajo por ahí y ya te fuiste la segunda vez. Cuando te das cuenta pasaron 10 años y usaste tu coche como camioneta y lo destruiste. Ahora, eso me permite ir a mí a la fábrica a reclamarle y decirle, este vehículo, mirá el desastre, porque se rompió y no cumplió No, porque yo lo usé fuera de propósito. El coche fue diseñado para llevar a 5 personas, tiene 5 espacios con 5 cinturones de seguridad y un baúl para cargar tanta carga, tanto peso, tantas valijas. No fue diseñado ni la suspensión, ni el lugar, ni nada de lo que tiene para cargarle materiales de construcción. Es un ejemplo tonto, pero usted me entiende lo que hacemos. Muchas veces nosotros, por ignorar el propósito, por ignorar el diseño, hacemos mal uso. Usamos una cuchara para comer un pedazo de carne o un tenedor para tomar la sopa. No es su propósito. Por ende, ¿funciona o no funciona? Yo puedo rebuscarme para que funcione, pero no es su propósito. Tarde o temprano me va a frustrar, me va a ir mal, no va a funcionar porque no es su propósito. Entonces, cuando yo veo una persona que piensa en su propio ombligo, que piensa en sí mismo y se enoja con su esposa porque su esposa no le hizo no sé qué y agarra su bolsito y se va, veo una persona que no entendió el diseño, no entendió el propósito. Tu esposa no está para cocinar té, para hacer té, para rascar té, en realidad es me. Rascarme, hacerme, cocinarme, es el don de la oveja, ¿no? Como decíamos esta mañana. Los hombres tenemos el don de la oveja. El diseño de Dios no es que mi esposa me haga feliz, yo soy feliz solo. Mi esposa no me completa, yo estoy completo. Y más ahora entendiendo que estamos completos en Cristo. Yo estoy completo en Cristo, no necesito nada. Y me caso con una persona completa y los dos completos somos felices juntos, pero ella no me hace feliz ni me completa. Porque el diseño de Dios no fue que me haga feliz. El diseño de Dios fue que sea una compañera de propósito. Acá le está diciendo a los dos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra. El gobierno de Dios sobre la tierra es a través del matrimonio, la familia y sus hijos y sus generaciones. Anoche hablamos un poquito de los hijos como flecha, hoy no vamos a hablar, Salmo 127, búsquelo, investíguelo y léalo. Los hijos son como una flecha en mano del guerrero, la flecha va donde el guerrero no puede llegar. Y la flecha depende de la tensión del arco, la altura, la distancia, la dirección que el guerrero le da y la suelta, y la flecha llega donde el guerrero no puede llegar. Yo tengo que entender que mis hijos son la flecha que Dios puso en mi mano, los tengo que entrenar, no sobreproteger, y tengo que darle el alcance y la dirección que veo que Dios me está diciendo que ellos van a tener. Y van a llegar a donde yo no llegué. Si yo hoy estoy predicando frente a 200, 300, ellos van a predicar frente a 1000. Porque van a ir donde yo no llegué. Yo predico en varios países del mundo, ellos van a ir a todos los países del mundo. ¿Entienden cómo funciona? Así debiera ser si entiendo el diseño. Pero como no entendimos el diseño, vamos sobreviviendo y hacemos mal uso. Le cargamos al baúl materiales de construcción cuando el baúl no fue diseñado para eso. Sigamos un poquito. Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal para él, una ayuda idónea. Y esto es interesante y algo dijimos esta mañana con los pastores y los líderes. Fíjense que cuando Dios diseña al hombre y lo pone a gobernar sobre el huerto, y esto es muy importante que usted lo entienda, está en el Génesis muy claro, pero lo hemos pasado por alto. Dios diseña al hombre, lo pone en el huerto, primero el hombre es varón solo, y le da gobierno sobre ese ámbito y le dice ponerle nombre a todas las cosas. Y Génesis 2 dice que todo tiene el nombre que Adán le puso. Entonces este era el león, el otro era la cebra, el otro el hipopótamo, la jirafa, y Adán estaba ahí caminando con todos estos animales poniéndole nombre, hablando con Dios, y dice las Escrituras que hablaba a la luz del día, se encontraba con Dios y hablaba con Dios. Una vida espectacular. Pero en ningún momento se queja, en ningún momento reclama, en ningún momento se siente solo, en ningún momento se siente infeliz, ni incompleto, ni nada por el estilo. Él está feliz cumpliendo su asignación. Para los que quieren enseñarle a sus hijos cómo elegir una pareja, enséñenle Génesis 2. Andá y elegí una persona que está feliz, que está completa, que hace su tarea, que entiende su propósito, que está obedeciendo a Dios, y esa es la persona que tenés que elegir. No andar por la vida buscando a alguien que me haga feliz, que me complete. Otro tema, no voy a hablar de noviazgo hoy. Pero mire que está Adán y Dios ve el propósito. Dios no soluciona un problema. Acá no hay una solución de un problema de soledad. Lo que Dios está solucionando es un problema de propósito, porque lo que venía es la multiplicación.
Y Adán por su propio medio no podía hacerlo, necesitaba su compañera, su ayuda idónea para multiplicarse y llenar la tierra y gobernar sobre la tierra. Entonces Dios lo hace dormir al hombre, y mientras el hombre duerme, lo cual significa que el hombre no opinó, no dijo, no pidió, no dijo nada, a Dios se le ocurre cómo debía ser la mujer y saca de él una mujer. Y cuando Adán la ve venir con forma de guitarra, como Dios la trajo al mundo, o de guitarrón, no sé cuál es su experiencia, se queda loco, la ve y se le cae la baba. ¡Wow! Mirá eso. Y se reconoce en ella, ¿sí? Y ve el diseño de Dios. Y se reconoce como algo de su propia especie. Y juntos, como compañeros, pueden llevar adelante el propósito de Dios, que es formar generaciones, que de ellos salga la multiplicación según su especie. Entonces, fíjense qué interesante, cuánta riqueza y cuánto secreto hay en el Génesis que nos hemos pasado por alto. Y al no entender el diseño, andamos por la vida tomando decisiones equivocadas y no entendiendo lo que Dios está haciendo. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se fundan en un solo ser. Y hasta acá llegamos anoche, pusimos esta imagen donde vemos a José y María atendiendo a Jesús. José y María ocupándose del mismísimo y propio Hijo de Dios. Si los de multimedia me ayudan, ahí está. Y está a propósito puesta esta imagen porque nos pone un poco a reír, pero nos muestra el riesgo. ¿Sí? Anoche le preguntaba a las mujeres, ¿cuántas de ustedes vio alguna vez su esposo haciendo algo raro con el hijo y vieron el riesgo que significaba? ¿No? Al esposo tirando al hijo para arriba 5 metros, y al rato cae el hijo y lo agarra, ¿viste? Los hombres hacemos esto, y está José jugando con Jesús, porque Jesús vivió esto. Jesús se levantó, creció, vivió, comió, fue al baño, hizo todo lo que cualquier bebé común y corriente, dependiente de sus padres, que son autoridad espiritual delegada por Dios para formarnos, para preservar la vida. Entonces vemos que Dios va tan en serio con su diseño, que Él está dispuesto, cuando se cumple el tiempo de la manifestación del propósito eterno de Dios, Dios hace partícipe al ser humano de esto. Y lo hace partícipe al ser humano en la figura de José y María, un matrimonio común y corriente, para que desarrollen el potencial de su propio hijo y lo encaminen en su propósito. De tal manera que cuando Jesús tiene 12 años ya reconoce a Dios como su Padre, a los 12 años ya sabe que Dios tiene negocios en los cuales Él se tiene que ocupar, y Jesús se pasa una vida viviendo en casa de sus padres sujeto en obediencia a ellos. Y crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Creció integralmente en el seno de su casa. A mí algo que me impacta muchísimo es el episodio de cuando Jesús va a bautizarse. Y es interesante que Él no haya ido a los líderes religiosos del momento. Él fue a reconocer la autoridad espiritual del momento, que era Juan el Bautista. Y Él va al río Jordán y reconoce la autoridad espiritual de Juan el Bautista y se quiere bautizar. Y Juan el Bautista lo ve y sabe quién es, reconoce a Cristo. Y dice, pero no, yo no te llevo ni al talón, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y él dice, no, así tiene que ser, porque Jesús se sometía a la autoridad, como hizo a los 12 años, cuando reconoce a Dios como Padre, reconoce los negocios de Dios, pero se va a su casa con su papá y su mamá naturales, reconociendo que ellos son la autoridad espiritual que Dios delegó para formarlo. Por eso ayer le decía, y recién Rubén lo mencionaba, Dios no está jugando cuando está haciendo algo con la familia. Dios no está jugando, Dios se lo toma en serio y se lo toma tan en serio que es capaz de arriesgarse a, como estamos viendo la imagen, a que su propio hijo esté volando de la mano de José. Pero miren lo interesante, cuando Jesús se bautiza, dicen las Escrituras que se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús escucha a ese papá que él a los 12 años ya había reconocido como su papá. Y Jesús escucha, vos sos mi hijo, yo estoy complacido en vos. Yo le hago una pregunta, ¿de dónde venía Jesús? ¿Cuántos líderes tenía siguiéndolo? ¿Cuántos discípulos tenía? ¿Cuántos milagros había hecho? ¿Cuánta gente lo conocía a Jesús? 0. Jesús no había empezado su ministerio, Jesús salió de una casa, de una familia, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, y se fue al desierto a bautizarse. Y en ese momento Dios le dice, yo estoy complacido en vos, significa sos un hombre hecho y derecho, entero, y estoy feliz con vos, aunque nadie te conozca, aunque no hayas hecho nada todavía. ¿Y de dónde venía ese tipo? De la casa, el hijo del carpintero. ¿Usted entiende lo que significa eso? Que Dios esté complacido con sus hijos, aunque nadie los conozca.
Significa que ellos en su casa hicieron de tal manera su trabajo que Jesús estaba completo y estaba listo para llevar adelante su propósito. Y ese es el desafío que tenemos, volver a recuperar el diseño original que se perdió en el Génesis. Esta noche vamos a terminar con eso y vamos a hablar un poquito de cuál es el verdadero problema de la familia y qué es lo que se perdió en el Edén. Todo esto que estamos viendo del diseño se perdió hace cientos de miles de años, pero en Cristo lo hemos recuperado y tenemos la posibilidad de estar a la altura del diseño original y volver a vivir lo que Dios diseñó. Muy bien, avancemos un poquito. La familia, desde el diseño de Dios, funciona como una alegoría de realidades espirituales. Lo que Dios diseñó con la familia es la idea de Dios fue que la gente pudiera ver en la familia como un lente a través del cual se puedan ver realidades espirituales. Mi familia tiene la finalidad de que la gente pueda entender su familia, la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, por eso tenemos un papá, porque somos su familia. La idea de Dios es que nuestra familia refleje realidades espirituales, pero es más profundo que eso todavía, como lo vamos a entender en este rato que vamos a trabajar. Por ejemplo, en Efesios 5, Pablo toma esta idea que leíamos recién de unir, el esposo deja, el hombre y la mujer dejan a su padre y a su madre, se unen y son uno solo. El apóstol Pablo toma esta figura y habla de este misterio, pero en relación al misterio de la unión de Cristo y la iglesia. Ahora podemos leer el texto, pero es interesante entender que mi matrimonio tiene que ser para mis hijos figura profética de Cristo y la iglesia. La pregunta es, si mis hijos me miran, ¿ven a Cristo? Si mis hijos miran a mi esposa, ¿entienden la iglesia? ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? ¿Cómo trata la iglesia a Cristo? ¿Cómo expresa la iglesia a Cristo? ¿Cómo habla la iglesia de Cristo? O sea, miren cuántas cosas, un abanico que se abre que podíamos trabajar días enteros acerca de lo tan profundo que Dios puso y escondió en el matrimonio de la familia. Por eso yo les animo, podemos ver todo del plano natural y yo puedo agarrar a sacar un montón de herramientas de psicología familiar y hablar todo desde el plano natural, de la comunicación, de la finanza, de un montón de cosas que están buenas, pero si yo no entiendo esto, que es más profundo, y no le doy una vuelta más de rosca a la cuestión, y no me meto a lo sobrenatural, a lo eterno escondido en el matrimonio y la familia, no me va a funcionar. Le digo por experiencia, lo he visto en mi propia vida y lo he visto en mi consultorio. Me he frustrado muchas veces por darle herramienta a gente que al no entender el diseño o al no haber experimentado la naturaleza de Cristo en su vida, termina como cualquier persona, separándose, peleándose, en violencia, en problemas sexuales, en problemas de cualquier tipo. Porque la sabiduría natural, si fuera la solución, el mundo estaría diferente. Porque vaya si hay avance hoy en día y se conoce tantas cosas, y hay tantas herramientas, y tantos libros de autoayuda, y tantos psicólogos dando vuelta, ¿por qué el mundo no está diferente? Peor todavía, ¿por qué nosotros los cristianos no nos manifestamos diferente a los de afuera? Somos iguales. Y es triste, me río para no llorar, pero es triste. Entonces lo que necesitamos entender que recién leíamos, Dios le dio autoridad y gobierno a la familia. Y para Dios autoridad y gobierno es su reino. Y su reino es Cristo. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él se empezó a acercar a la gente y le empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, hablando del mismo. Para Dios el reino es Cristo, es su Hijo. La autoridad, lea Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es autoridad sobre todas las cosas. En Juan capítulo 1 leemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y dice que Él era la vida y en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. O sea, todo salió de Cristo en la eternidad. Ahí tenemos un gran dilema, habría que ir al Congreso y decirle, gente, no están equivocados. No solo en la vida empieza en la gestación, no en la semana no sé cuál que a usted se le ocurrió. Empieza en la gestación, pero es más, empieza en la eternidad en Cristo. Tema más profundo, se lo dejo para que lo estudien. Pero me entienden que la discusión está totalmente equivocada. No solo que empezó en la gestación la vida, sino que empezó mucho antes. Mire, esto es tan loco porque usted lee al apóstol Pablo, por ejemplo, y el apóstol Pablo dice, sí, yo iba por el camino y se me apareció una luz. Y en un momento empieza a hablar de su conversión, de cuando conoció a Cristo en esa experiencia sobrenatural a las 12 del mediodía, que los Hechos de los Apóstoles plantean que se le apareció una luz más fuerte que la del sol. Y ese era Cristo. Pero pasa el tiempo y el apóstol Pablo en un momento habla y dice, Dios me escogió desde el vientre de mi madre.
Pará, ¿cómo? ¿No era que te convertiste cuando se te caíste del caballo? Pero ahora me está diciendo que fue antes, o sea, fuiste elegido en el vientre de tu madre. Pero después en otra de las cartas te escribe y te dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mismo Pablo está reconociendo que Él salió en la eternidad de Cristo. Pero usted se escucha que suena loco lo que estamos diciendo. No entiendo qué estás diciendo. ¿Y de qué Biblia sacaste? Y de las Escrituras. Pero nos hemos metido tanto en lo natural que hasta cuando hablamos de esto nos suena raro. Y es pura Escritura. Lea las cartas. Pero no es el tema, solo lo voy mencionando porque tiene que ver, avancemos un poquito. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios diseña la autoridad para preservación de vida. Y ahí hay un ciclo, volveme uno por favor. Hay un ciclo que está ahí detallado, dice autoridad, orden, funcionalidad y propósito. Para que usted entienda por qué Dios diseña la autoridad y cómo funciona ese círculo. Es como un ciclo. La autoridad produce orden. Y el orden produce funcionalidad y la funcionalidad hace que se alcance el propósito. Le doy un ejemplo muy sencillo. Usted puede ir a un barrio periférico de la ciudad, que seguramente los hay como cualquiera, en todas las ciudades, y usted va a encontrar una calle desordenada. Como no está la autoridad, la calle no tiene la flecha del sentido de circulación, entonces usted se puede encontrar con el vehículo que circula para cualquier lado. Al margen de eso, usted se mete con el auto, más o menos adivinando para dónde va la calle, y se encuentra con gente caminando por la calle que no se corre, usted tiene que frenar. Y a veces no se corren y usted tiene que correrse con el vehículo para no pisarlos. Y cuando está corriendo y pasándolo, lo miran feo como diciendo, ¿qué hace acá? Desubicado, ¿no? Y casi que le quieren pegar el auto. ¿Le ha sucedido alguna vez? Ni hablar de cuando alguien va y pone el auto en la vereda y lo sube en Rosario, por ejemplo, ahora está prohibido y te hacen una multa si el auto está en la vereda porque la vereda es para el peatón. Y el tipo se sube el auto, te cerró el paso, se puso a lavar el auto y vos tenés que ir por la calle. Eso se llama desorden. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que establezca el orden y que haga que las cosas funcionen para que cumplan su propósito. ¿El propósito de la calle cuál es? La circulación de un vehículo en el sentido que la flecha indica. No en el otro sentido. El propósito de la vereda, ¿cuál es? La circulación de los peatones sin ninguna obstrucción. Es un ejemplo tonto, pero usted entiende el punto. O sea, la autoridad produce orden y el orden produce funcionalidad y la funcionalidad hace que se alcance el propósito. Por eso Dios establece la autoridad en la familia para que la autoridad, que no es una persona, la autoridad es algo espiritual. Yo no me sujeto a la persona, me sujeto a la autoridad espiritual delegada a la persona. Yo puedo tener mis diferencias con la persona, pero reconozco la autoridad espiritual puesta por Dios en la persona y me sujeto. Porque no es una cuestión de tener diferencias. Un policía es más grande o más chico que un camión. Pero un policía tiene una investidura, tiene una autoridad delegada que hace que levante la mano y una tremenda bestia que puede pasarlo por encima 800 veces y dejarlo como un papelito, para. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene una autoridad delegada y la autoridad es la que, el resto se sujeta a esa autoridad. No importa la diferencia, no importa la potencia, no importa nada. ¿Entiende el punto? Pero esto no es algo que se le ocurrió al ser humano, esto es diseño. A Dios se le ocurrió que fuera así. Dios estableció la familia con este funcionamiento, de manera que nuestra responsabilidad como padres es enseñarle a nuestros hijos obediencia y enseñarles quién es la autoridad espiritual delegada para que ellos aprendan, y ahora vamos a ver cuántas cosas se aprenden a partir de funcionar bajo autoridad. Entonces, el orden está directamente relacionado a la revelación de autoridad. Como vivimos en una cultura machista latinoamericana, cuando hablamos de autoridad nos hace como ruido, ¿no? Y ya pensamos que nos van a pasar por encima. Alguien que me diga cómo es el nombre de la persona que está en la computadora. No te quiero deschavar ni nada, pero pasame a la próxima. Perdón, yo estoy con mi machete acá y avanzo. Andá mirando las placas y si no me traes el botoncito no tengo problema en pasarlo. Pero miren, necesitamos revelación de autoridad, porque si vamos a mirar la historia y entender la autoridad desde el punto de vista cultural, estamos al horno.
lo que necesitamos es entender la autoridad desde el punto de vista de Dios. La autoridad es algo bueno, la autoridad es algo diseñado por Dios, la autoridad es algo que me preserva, la autoridad es algo que fue diseñado para que haya el orden que trae funcionalidad y que se alcance el propósito. ¿Sí? Entonces necesitamos crecer en eso y eso es lo que estamos queriendo hacer en este tiempo. Pasamos a la próxima. El matrimonio y la familia son la expresión, la imagen del gobierno de Dios en la tierra. Cuando Dios diseña la familia, lo que está pensando es que la familia sea su expresión en la tierra. Por eso hoy la iglesia, que su familia es la expresión de Dios en la tierra, porque así empezó desde el Génesis. Multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra. Dios estaba diciendo que multipliquen lo que ellos eran. Y lo que ellos eran un matrimonio, una familia completa, funcionando en relación con Dios, en un ámbito donde estaba todo resuelto, que era el Edén, un ámbito donde todo funcionaba, donde Dios estaba presente, donde estaba Cristo en la figura del árbol de la vida en el centro, y ese ámbito era el que Dios quería que ellos multipliquen. Después vamos a ahondar un poco en la historia, pero conocemos la historia. ¿Qué árbol comieron? ¿Y cómo le fue a la sociedad hasta hoy? Uno de los principales propósitos, fundamental propósito de Dios al instituir el matrimonio es replicar su reino en la familia. Pasame a la próxima, por favor. Nuestro principal propósito como matrimonio es establecer su reino, su autoridad en la familia. Dios diseña la familia, y esto suena raro, pero así es. Y ahora le voy a mostrar con las Escrituras cómo Dios pensó que la familia fuera una réplica del reino. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos en nuestra casa aprendan cómo funciona el reino, cómo funciona la iglesia, cómo funcionan las cosas espirituales de Dios. Mire lo que dice Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Obedecer al padre no es una ocurrencia social, no es una ocurrencia de los padres malos que obligan a sus hijos a obedecerle. Es un diseño de Dios. Y es lo correcto, es lo que hay que hacer. ¿A cuántos hijos les gusta obedecer? Ni hablar de los grandes. No nos gusta obedecer. Te ponen un semáforo y lo querés pasar en rojo. Te ponen un límite de velocidad y lo querés pasar. Te ponen un impuesto y no lo querés pagar. Porque naturalmente venimos de la naturaleza caída de Adán arrastrando el salirnos de la autoridad, salirnos del diseño. Por eso estamos como estamos. Pero lo dejo esto para el final. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Esto es una recomendación de Dios. ¿Cuántos quieren tener larga vida en la tierra y que te vaya bien? El único secreto es honrar a tu papá y tu mamá. Y vos decís, no, pero ya estoy grande, ya me casé. Bueno, no los obedezcas, pero sigue honrándolos. Ahora obedece a tu esposa. Porque esto ayuda idónea. Ah, no, era ayuda idónea. Bueno, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Qué buen texto, ¿no? Para hacerle un cuadro grande y pegarle a nuestros hijos en el dormitorio. Pero miren qué interesante, también una recomendación para nosotros. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. En otra versión dice, no provoquen a ira a sus hijos. Más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, criarlos en disciplina es poner orden. Yo soy la autoridad, el hijo se tiene que sujetar. ¿No saben la cantidad de veces que me pasó en mi consultorio que viene una mamá y me dice, doctor, ya no sé qué hacer, se me quemaron todos los papeles? Mi hijo me tiene loca. Yo sé que acá no pasa, pero yo le cuento lo que pasa en otras, hemos vivido en Posadas, en Rosario, en otras ciudades del país sucede. Y en otras congregaciones de esta ciudad, pero en esta no. Entonces le pregunto, bueno, hábleme un poco, cuénteme, no, y no me obedece en nada, no quiere hacer la tarea, la clásica, no me estudia. Yo le cuento, su hijo no estudia para usted, estudia para él. No diga no me estudia, no estudia para usted. Veo que conocen madres que dicen esto. Y entonces empezamos a hablar y la madre me empieza a contar todos los desastres que hace su hijo. Y yo digo, bueno, este hijo tiene 25 años, 22 años, no sé, es un grandulón que anda rebelde. No, resulta que el hijo tiene 13. Y si vos a los 13 tenés los papeles quemados, tu hijo que tiene 13 no tiene ni idea de la vida, vos tenés 35, 40, tenés que saber qué hacer. Y si no sabés qué hacer, busca ayuda. Lee, pedile a Dios, dame sabiduría y revelación, cómo es que esto funciona. ¿Por qué? Porque la autoridad es algo muy sencillo. La autoridad es sinónimo de responsabilidad.
La autoridad es responsable. Entonces empezamos a hablar con esta madre y le digo, ok, bueno, ¿quién llena la heladera en tu casa? ¿Tu hijo? No, por supuesto, yo, mi esposo. Bien, ¿tu hijo tiene celular? Sí. ¿Y quién le dio el celular? Yo. ¿Quién le compró el celular? Yo. ¿Y quién le paga el abono de ese celular? Yo. ¿Y su hijo va a una escuela? Sí, obviamente. ¿Y quién le paga la cuota a esa escuela? Yo. ¿Y tiene buena ropa, ropa nueva? Sí. ¿Quién le compró la ropa? Yo. O sea, no hace falta mucho, solo 3 segundos y 5 preguntas para darnos cuenta quién es la autoridad. El que paga, el que llena la heladera, el que paga la luz, el que lleva y trae. O sea, el que se hace cargo de la responsabilidad del que está bajo suyo es la autoridad. Entonces no hay nada que discutir. La manera en que ese niño llegó a tener tanta autoridad es porque yo se la di. Y esto es un gran error que cometemos, nos desautorizamos como padres. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. ¿Viste? Porque el padre es malo, todos los padres dicen todo que no, pero las madres son tan buenas que todos dicen que sí. Entonces alguien tiene que equilibrar, uno dice que todo que sí, el otro va a decir que no. Se ríen, conocen también gente que hace eso, ¿no es cierto?, en otras congregaciones. Entonces, ¿qué pasa? En psicología se dice que la única manera que un hijo pueda ser más alto que el otro es que esté subido sobre el hombro del otro padre. Usted imagínese, usted tiene un hijo de 5 años, el hijo de 5 años es así, y yo soy así. Mi esposa está al lado mío, más o menos mi altura. ¿Cómo ese hijo así va a ser más alto que yo, subido sobre el hombro de mi esposa? Es un ejemplo, ¿no? Es para entender lo que estamos diciendo. De la única manera que puede tener autoridad es porque está subido sobre la autoridad de otro. Entonces cuando mi esposa dice algo y yo pongo cara en el auto, ni digo nada, pero... y hago así... listo, mis hijos están sentados atrás y ya vieron que yo desautoricé lo que está diciendo mi esposa. Y yo sin decir nada estoy diciendo, lo que ella dijo es una pavada, no le tomen en cuenta, no tomen en cuenta lo que está diciendo. Y es un simple gesto, ni siquiera una palabra. Pero ¿qué hace? Hace que nuestros hijos se suban sobre mi hombro y tengan más autoridad que la mamá. Yo le hago una pregunta, ¿eso es diseño de Dios? No. Pero entiéndame el punto, yo no le estoy diciendo que su casa sea un regimiento militar, entiende lo que estamos diciendo. Lo que necesitamos es hacernos cargo de la responsabilidad delegada por Dios en el diseño original, de formar a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan funcionar adaptados cuando crecen. ¿Por qué el mundo está lleno de inadaptados? Porque nadie los adaptó a sujetarse a las normas, a la autoridad, a las reglas. ¿Por qué salís por el mundo y no parás en los semáforos, no respetás a tu jefe, sos corrupto? ¿Por qué? Porque eso empezó en la casa. Cuando yo voy a 150 kilómetros por hora en la ruta y el cartel dice máxima velocidad 130, estoy enseñándole corrupción a mis hijos. Pero estoy re canchero después porque sé dónde está el radar y freno y bajo la velocidad. Y le estoy enseñando a mis hijos a saltarse las normas. Y son ejemplos tontos y sencillos, cotidianos que... Miren, le doy un ejemplo clásico. Su hijo está mirando tele en el living, se le ocurrió la genial idea de que ir a tomar la leche a la cocina era muy lejos, se hizo la chocolatada y se la trajo y la tomó en el living. La edad que a usted se le ocurra. Y su hijo deja el vaso y las migas en la mesita ratona del living, frente al televisor. Yo le hago una pregunta y sea sincero conmigo. ¿Quién junta ese vaso? ya la sonrisa ya me contestó. Y usted me dice, es un vaso, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Sabe qué pasa? Que usted en ese simple acto de no cumplir, porque usted primero ¿qué hace? Juntá el vaso porque si no te reviento. Bueno, no le dice así. Juntá ese vaso si no vas a ver lo que te va a pasar. Ese sí es el clásico, ¿no? Juntá el vaso que vas a ver lo que te va a pasar. Es una amenaza futura, ¿sí? ¿Y el hijo qué hace? Obviamente no junta el vaso y pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, 5 semanas y el vaso sigue ahí. Primero, yo le enseñé a mi hijo que mi palabra no tiene autoridad, que lo que yo diga, ojo con lo que te va a pasar, en realidad no pasa nada. Y eso, ¿saben qué es? Impunidad. ¿No le suena socialmente conocido? Yo hago algo y total no pasa nada. ¿De dónde aprendí eso? De mi casa. Con un simple vaso desubicado en el medio del living. Que encima, que le enseñé impunidad, fui y lo junté yo. Y no solo lo junté yo, fui y lo lavé yo también. Y en un simple hecho como ese le enseñé corrupción e impunidad a mis hijos. Que cuando crecen tenemos la sociedad que tenemos.
Repito, no es que nuestra casa sea un regimiento militar. Significa que yo pueda entender esto, que como padre tengo la obligación de criar a mis hijos en disciplina y amonestación, enseñarles cómo funciona la vida real. Porque en la vida real nadie te regala nada. No le regale todo a sus hijos, no le compre todo lo que pida, no le consientan todo lo que se le ocurre, porque eso no es la vida real. ¿O usted se cree porque yo soy el doctor Firman, no sé qué, que escribió no sé cuántos libros y viajé 1200 kilómetros, yo mañana salgo del hotel y me voy a la estación de servicio de la vuelta y me van a decir, doctor Firman, usted vino bien, alfombra roja, pase que le llenamos el tanque? ¿A cuánto le pasó alguna vez eso? A mí me encantaría, pero no me pasó nunca. En la vida real se pagan las cosas valen, las cosas cuestan. Las cosas tienen un valor que yo tengo que ganar o tengo que respetar o tengo que valorar. Entonces, todo ese tipo de pequeñas cosas que hacemos en lo cotidiano, lo que hacen es llenar a nuestros hijos de impunidad y corrupción, aún en una familia cristiana. Y aún como cristianos no estamos saliendo del diseño y no estamos respetando el diseño y estamos generando las próximas generaciones, porque esa es nuestra finalidad, formar a las generaciones de una manera corrida del diseño. Por eso no nos funciona. Pero no, agarre y masajee ese lomo así, que le está doliendo. Pero no es esa la intención. Usted recíbame esta palabra con amor y con respeto, ¿sí? Y yo soy el primero que recibió esto, así que no se preocupe. Mire lo que dice el próximo texto. Proverbios 6 me confirma que Dios replica el reino en mi casa. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahí tiene como machete el Salmo 119. ¿De quién habla la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Se acuerdan? Y lumbrera a mi camino. ¿De quién está hablando? De Dios. Y de su palabra y sus enseñanzas, sus mandamientos que yo tengo que obedecer. Ahora, acá está hablando del papá y la mamá. Lo mismo. ¿Entiende ahora cuando yo le digo que la familia es una alegoría, una figura que tiene que representar realidades espirituales? Así como yo tengo que tener en cuenta que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz de Dios para mi vida, también el mandamiento del Padre y la enseñanza de la Madre son lámpara y luz en nuestra casa. O sea, Dios nos pone a su misma altura. ¿Por qué? Porque Él es autoridad y Él nos delegó a nosotros esa autoridad espiritual para que formemos a nuestros hijos. ¿Entiende cuando yo le digo que Dios no está jugando cuando diseña la familia? Que Dios no está jugando cuando habla a la familia. Dios no está jugando a la reunioncita de familia y estamos aprendiendo a ver acá. No, esto no es un juego, estamos en algo metido en algo muy serio, en algo muy grande, en algo espectacular, que tiene que ver con el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Cuando empiezo a entender estas cosas, lo que nos pasó a nosotros en lo personal y nos ha pasado en estos últimos años al dar un paso más y salirnos de la psicología humana para empezar a entender estos diseños, lo que empezamos a experimentar es una plenitud indescriptible. Empezamos a experimentar una fortaleza para superar nuestros propios problemas personales. Porque cuando empezamos a ver la grandeza del diseño, el tamaño del propósito, lo que yo me empiezo a dar cuenta es que mi problemita empieza a ser cada vez más chiquitito. Mi problema no es nada al lado de esto. Y ya dejo de mirar a mi esposa desde el rencor y el resentimiento, desde la enemistad, desde la rivalidad adámica, y empiezo a mirar a mi esposa desde la mente reconciliada en Cristo. Y lo que puedo hacer es, entendiendo la grandeza del diseño y del propósito, entender que cualquier problema se puede solucionar y podemos seguir adelante pensando en las generaciones, porque lo que decidimos hoy impacta a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces lo que nos ha pasado tanto en lo personal como al empezar a transmitir esto, empezar a ver que hay personas que cuando lo empiezan a ver y lo toman, empiezan a experimentar una reconciliación sobrenatural. Nadie les acompaña en hacer consejería, nadie les dedica tiempo, nadie le atiende horas en un consultorio y sobrenaturalmente por entender el diseño y aplicarlo en su vida, su matrimonio restaurado, su familia restaurada, todo se ordena y empieza a funcionar. Y no le puedo explicar la plenitud que eso produce. Yo he atendido cientos de personas en mi consultorio. Y nunca en mi vida experimenté la plenitud tan grande como ver la operación sobrenatural de Dios sin que nadie haga nada. Ni siquiera orar por la persona poniéndole la mano. Nada.
Solamente exponerme a sus diseños, exponerme a su verdad, tomar su verdad, aplicarla a mi vida y decir, Señor, me humillo, me tiro al piso, me niego a mí mismo porque estoy crucificado en Cristo. Y ahora vive Cristo en mí. Y cuando yo estoy suficientemente humilde para hacer eso, Dios empieza a hacer algo tremendo, poderoso. Y en Cristo estamos a la altura y llegamos al diseño. Y el matrimonio y la familia funcionan. Y podemos empezar a hacer herramientas de Dios para que Dios pueda llevar adelante su propósito eterno en toda la tierra. Mire, otro propósito fundamental de Dios al instituir el matrimonio y la familia es formar generaciones, como lo venimos diciendo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Pásame a la próxima. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En otra versión dice que Dios nos hizo embajadores de reconciliación. Ahora, ¿qué decíamos esta mañana? Qué triste es entender que tenemos que salir al mundo a reconciliar a la gente con Dios, pero en nuestra casa no nos hablamos entre nosotros, ni con nuestro cuñado, ni con nuestros suegros. ¿No le parece que más coherente sería que la reconciliación empiece en casa? Para tener la autoridad para ir a reconciliar a la gente con Dios. Entonces, lo que necesitamos es entender que Dios ya nos dio este ministerio de reconciliación. Dios ya nos reconcilió con Dios en Cristo. Ya Dios no está enojado con nosotros. La mejor noticia que usted le puede dar a alguien es ir a decirle, porque nosotros tenemos la noticia equivocada, predicamos las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Y vamos y le decimos a la persona, si no te convertís te vas al infierno. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Es una mala noticia. ¿Quién nos dijo que tenemos que ir a decirle eso a las personas? Lo que necesitamos ir a decirle a las personas, sobre todo con nuestra vida, es decirle, hey, ¿vos sabías que Dios ya está en paz con vos? ¿Que Dios no está enojado con vos? ¿Que podés tener acceso a Dios porque Dios ya te reconcilió en Cristo? El problema es que la gente no está notificada todavía de eso, no sabe eso. Pero Dios, cuando Dios mira al ser humano, Dios a todos los seres humanos los ve reconciliados con Él, en Cristo. Pero como las personas no lo saben, no escucharon, no recibieron la notificación, no recibieron el telegrama de aviso, siguen funcionando por la vida como si Dios estuviera enojado con ellos y lejos de Dios. Y cuando la persona entiende esto y decide tomar esta buena noticia y entregar su vida a Cristo, nacer de nuevo y unirse a Cristo, listo, empieza a operar en su vida el espíritu de reconciliación, porque ya fuimos reconciliados en Cristo. Es más, no solamente fuimos reconciliados, sino que en 1 Corintios leemos, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente reconciliada. Nosotros separamos todo, nos separamos de la esposa, nos separamos con los hijos, nos peleamos el uno con el otro, nos enojamos, pero Cristo todo lo une, la reconciliación funciona uniendo. Si nosotros empezamos a operar desde el espíritu de reconciliación en nuestra familia, ¿qué es lo que cree que va a pasar? Si dejamos que nuestra vida natural vaya muriendo cada día y vaya creciendo cada vez más Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a operar el espíritu de resurrección, el espíritu de reconciliación, el espíritu vivificante que opera en nuestro interior por el Espíritu Santo. Y nuestra casa va a experimentar la reconciliación del diseño original. Porque en el diseño original los esposos estaban reconciliados con la creación, estaban reconciliados con Dios, hasta que ellos decidieron darle la espalda a Dios y ser independientes. Y así no fue. Pero hay una solución a ese problema y esta noche lo vamos a terminar de entender. Vamos a avanzar un poquito. ¿Me faltan 10 minutos más o menos? ¿Cuánto me dan 10 minutos? ¿10, 20, 30, 40, 50? Bien, tengo un ratito todavía. Vamos a avanzar. A ver, avanzame un poquito. Uno más. Hasta ahí. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Es evidente, le dice Pablo a los corintios, que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros o escrita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Señor, del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. La pregunta es evidente que somos carta de Cristo? Ahora, lo interesante acá es que Pablo, como autoridad espiritual de la iglesia a los corintios, se hace cargo de su responsabilidad y les reconoce, ustedes son una carta de Cristo escrita por mí, por nosotros. Entonces, si yo quiero que mi familia sea una carta de Cristo, yo me tengo que hacer cargo de mi autoridad espiritual,
de escribir a Cristo en ellos con la ayuda del Espíritu Santo y poder decir, mi familia es una carta de Cristo escrita por mí. Y eso tiene que ser evidente. La pregunta, ¿es evidente que mi familia es una carta de Cristo? Cuando andamos por la vida, por la calle, ¿la gente puede leer a Cristo en nosotros? O lee los gritos, lee los insultos, lee el maltrato, lee la violencia, o lee la corrupción, lee el chantaje, como si fuéramos cualquier persona común y corriente, sin Cristo. Porque no es coherente, por eso nuestro mensaje muchas veces no llega y por eso mucha gente no quiere saber nada con la iglesia, porque malinterpreta la iglesia con los chantas que le han chantajeado. Que a veces son más primos nuestros que hermanos. Pero lamentablemente, porque no hemos entendido y hemos separado cristiano de secular, no existe más eso en Cristo. En Cristo soy Cristo todo el tiempo. Y como está diciendo el apóstol Pablo acá, tiene que ser evidente y no es algo que haga yo. Se va a notar, decíamos esta mañana, si yo como sano y como lo que tengo que comer y las cantidades que tengo que comer, ¿se nota o no se nota? Si yo como chatarra y como más de la cuenta, ¿se nota o no se nota? Se nota lo que comemos. Entonces, si yo como a Cristo, si yo bebo a Cristo, el agua de vida, la fuente de agua viva, ¿se va a notar o no se va a notar? No hay forma de que no se note. Por eso no se nota cuando nosotros no comemos a Cristo. Y eso empieza en la casa. La coherencia empieza en la casa. Mañana a la mañana vamos a terminar hablando acerca de Timoteo y Pablo le reconoce la fe no fingida que había en su casa. Por eso Timoteo pudo terminar siendo un colaborador de Pablo en todas las iglesias del mundo conocido de ese momento. Y hoy hace 2000 años y todavía seguimos hablando de Timoteo porque hubo una casa donde una abuela y una mamá vivieron una fe no fingida que impactó a este niño. Se lo dejo para mañana. Avancemos. Funcionar bajo los principios del reino de Dios comienza y se aprende en la familia que tiene autoridad delegada y el propósito de entrenar a sus hijos en el funcionamiento del reino. En este contexto, avanzame un par de placas, por favor. Ahí está. En este contexto quiero hablar rapidito, en 5 minutos, acerca de las crisis y las oportunidades que tenemos como familia atravesando crisis o situaciones adversas para que nuestro carácter sea formado. Porque una de las funciones que Dios pensó que produzca la autoridad espiritual delegada es que forme la obediencia, forme el carácter de los hijos. Pero cuando hablamos de carácter, lo que empezamos a hacer generalmente es tener una confusión entre qué es carácter, qué es temperamento, qué es personalidad. ¿Cuántos saben la diferencia? Como que nos da lo mismo, no tenemos mucha idea de, bueno, debe ser más o menos lo mismo. Es todo lo que yo soy. Y ahí lo cerramos. En realidad hay un poco de diferencia, pero lo que necesitamos entender es que cuando atravesamos crisis o situaciones adversas, lo que va a pasar es que Dios va a estar usando eso para formar a Cristo en nosotros. Esta mañana leíamos Efesios capítulo 4, Dios estableció las 5 gracias ministeriales en la iglesia. Los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, para que perfeccionen a los santos, para que todos lleguemos a ser como Cristo. Entonces, todo lo que Dios está haciendo, esto que Dios está usando en esta tarde es para que ustedes sean más como Cristo. Está disfrazado, parece que es una charla de familia, pero el objetivo de fondo es que todos lleguemos a ser como Cristo. ¿Entiende el punto? Entonces, cuando yo atravieso una situación de crisis, una adversidad, una pérdida de trabajo, una enfermedad o la muerte de un familiar, yo puedo verlo desde el plano natural o puedo verlo desde el plano eterno y entender que Dios algo está haciendo con esto. Filipenses capítulo 2, ustedes pueden leerlo después, lo vemos a Pablo encarcelado y están todos preocupados y él escribe y le dice, no se preocupen, todo esto ha servido para el avance del Evangelio. Qué tipo que tenía todo resuelto. La muerte no le preocupaba, yo estoy crucificado, estoy muerto, no importa, si muero mejor me voy a Cristo y si vivo sigo extendiendo el Evangelio. Estaba resuelto. Y la situación adversa para Pablo estaba resuelta. Él decía, esto sirve para el avance del Evangelio. No se preocupen por mí, yo estoy bien. Es más, estoy acá atado con cadenas, pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El tipo no estaba subido a un BMW o en un avión jet privado viajando por el mundo enseñando el Evangelio como muchos superapóstoles de hoy. Estaba en la cárcel atado con cadenas diciendo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque el Evangelio es tan poderoso, es algo dentro nuestro, que no importan las circunstancias que vivimos.
Y eso es lo que necesitamos tener resuelto para que impacte en nuestra familia y nuestras familias tengan la posibilidad de enfrentar cualquier situación adversa y salir adelante. No sé cuántos vieron hace poco el videito del pastor Luis Palau acerca de cómo está enfrentando su enfermedad. Y es impactante como él dice, bueno, me fui a Europa, estaba predicando, volví y fui al médico y me pasaba algo. Y los médicos dicen, él no dice, los médicos dicen que es cáncer. O sea, está resuelto el tema. Y bueno, estoy haciendo los tratamientos y si me muero, buenísimo, serví al Señor tanto tiempo, nunca me pasó nada. Y si no muero, mejor sigo predicando. O sea, sin ningún... A mí me impactó tremendamente porque eso es lo que necesitamos vivir como familia. Entender que si algo nos pasa, Dios lo va a usar. Y vuelvo al Filipenses capítulo 2. El mismo Pablo ahí en la cárcel le escribe a los filipenses y le dicen, no se preocupen, incluso los guardias acá que están en la cárcel han visto que todo esto que estoy viviendo es a causa de Cristo y es para el avance del Evangelio. ¿Cuánto nos falta, no? Y nosotros nos desesperamos y hacemos un escándalo y estamos sufriendo, tirados, y de nuestra boca sale cualquier cosa en la crisis. En vez de tener el entendimiento de que yo no estoy tocado en una varita mágica que no me va a pasar nada por ser cristiano. Me puede pasar lo mismo que a cualquiera. La diferencia es que yo entiendo que Dios va a usar eso para hacerme crecer. Y puedo enfrentar una enfermedad, pero no le voy a creer porque yo ya fui sano hace 2000 años en la cruz. Cristo llevó todas mis enfermedades. Yo estoy sano. Eventualmente puedo atravesar por una enfermedad según los médicos, pero desde el punto de vista de Dios yo estoy sano. Y si me muero, mejor. Y si no muero, sigo adelante. Pero no le doy trascendencia a algo que no tiene trascendencia. Pero esa madurez nos falta. Entonces, si a mí me falta, ¿qué es lo que van a aprender mis hijos? Lo mismo. Les va a faltar también. Y vamos a estar en la próxima generación viviendo lo mismo, sufriendo, viviendo igual que cualquiera. Ahora, si en mi generación crecemos y eso se lo damos a nuestros hijos ya empezaron de esta plataforma para arriba. Por eso son como flecha en mano del guerrero, van a donde yo no llegué. Yo llegué hasta un punto, ellos van a ir más. Es poderoso el diseño. Por eso, discúlpenme que no le hable de psicología familiar. ¿De qué le puedo decir de la psicología que sea mejor que esto? No existe. Avanzamos un poquito. Miren las diferencias. Carácter es el grabado o impresión, son las respuestas emocionales para las adversidades. Es como cuando alguien agarra un cortafierro y empieza a tallar en una piedra una figura. Eso es carácter. Cincelar, tallar algo. Y es lo que Dios va a hacer cuando atravesamos situaciones difíciles. Es lo que Dios va a hacer con nuestros hijos cuando nosotros les enseñamos obediencia. Nuestros hijos quieren hacer algo y nosotros les decimos que no. Pero no por padres malos, sino porque el entendimiento desde lo adulto, desde la madurez, desde la autoridad espiritual delegada de que eso no le conviene. Mi hijo tiene un examen el lunes y el fin de semana quiere salir con sus amigos y yo sé que no va a llegar al lunes, entonces le digo que no. Y mi hijo sufre porque no puede salir el fin de semana, pero yo como adulto estoy viendo que el lunes va a tener el beneficio de aprobar el examen que tiene. Ese sufrimiento del fin de semana formó su carácter. Y eso es lo que Dios pensó que hagamos. Mire lo que es el temperamento. El temperamento es la forma de reaccionar, es la herencia genética, es el ADN que traemos. No, yo soy así por mi vieja, ¿no? Y siempre le echamos la culpa a alguien. Mi herencia europea, ¿no? Los ucranianos, los rusos, los alemanes. Y nos justificamos. Eso es el temperamento. Y la personalidad es la suma del carácter más el temperamento. O sea, son todos los rasgos y recursos que tenemos. Si yo me quedo en el plano natural, voy a vivir de acuerdo a mi temperamento, a mi genética, a lo que traigo en la sangre. Y me sale el volcán de adentro y no puedo frenar. Pero si me someto a Dios y tomo mi cruz cada día, como enseñó Jesús, y muero cada día, me voy a la cruz cada mañana y digo, Señor, como Jesús en el Getsemaní, que no sea mi voluntad sino la tuya. Eso es negarse a sí mismo. No mi voluntad, sino la tuya. Y estoy viviendo en un estado permanente de crucificado, como el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy, tiempo presente y permanente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es un suceso de hace 2000 años, es un estado permanente. Todos los días me voy y soy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando hago eso, mi carácter es formado. Cuando paso por situaciones adversas, mi carácter es formado. Entonces mi temperamento se empieza a apagar y mi personalidad manifiesta el carácter, pero sobre todo no mi carácter, el carácter de Cristo formado en mí. Suena chino básico, ¿no? Pero dejemos que el Espíritu Santo nos vaya llevando a esto, porque esto es el diseño de lo que Dios quiere para nosotros. Y empieza en la familia.
Miren, el carácter es muy importante y se forma con obediencia. La obediencia es el diseño de Dios para que la autoridad la produzca. La autoridad, que es el reino, produce obediencia. Si no, mire lo que decía Jesús, Juan capítulo 5, pasame a la próxima. Entonces Jesús explicó y les dijo, la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y vaya si los hijos quieren hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Ellos quieren hacer lo que quieren, lo que se les da la gana, cuando quieren, como quieren, no quieren comer. Y las madres se le ocurre la bendita democracia familiar. Nene, ¿qué querés comer hoy? ¿Qué te querés que te haga? Y te hace 48 comidas diferentes en la mesa. La familia no es un regimiento militar, pero tampoco es una democracia. Dios no diseñó la democracia. Dios no diseñó la familia como una democracia. Dios diseñó la autoridad espiritual delegada a la familia. Y si vos como mamá sabés que tu hijo necesita verdura porque le hace bien a su salud, le enseñás a comer verdura. Y el hijo no tiene la opción de elegir. Si vos como mamá, papá, sabés que a tus hijos le hace bien estar con sus abuelos, estar con sus tíos, para reconocer a la familia y las generaciones y recibir esa referencia generacional, los llevás aunque ellos no tengan ganas porque les hace bien. No le das la opción de irse con sus amigos a la plaza. Y son pequeñas tonterías que a veces dejamos pasar sin entender esto. Miren lo que hacía Jesús. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y algo muy importante, la próxima, Hebreos 5, dice, aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Por su padecimiento aprendió obediencia. Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y terminamos con esto, pasame a la próxima. La obediencia a la autoridad delegada en los padres trae orden, y cuando hay orden las cosas funcionan y se logra así el propósito para el cual fuimos diseñados. Mire qué sencillo, cuando yo obedezco a la autoridad espiritual delegada por Dios, sea los padres en la familia, o sea los líderes en la congregación, o sea un líder en mi trabajo, el semáforo, toda autoridad espiritual. Lo que sucede es que eso trae orden y el orden hace que las cosas funcionen y se alcanza el propósito. Entonces mire lo que va a pasar, vamos a la próxima y con esta terminamos. Cuando el reino de Dios viene a la familia, cuando nos alineamos a sus diseños y entendemos sus diseños, lo que pasa es que nos transformamos en personas sanas, que logramos matrimonios sanos, que logramos familias sanas, que podemos formar una iglesia sana, que puede impactar para que la sociedad sea sana. Mire si será importante ajustarnos a los diseños de Dios. La Constitución argentina dice que la familia es la microcélula de la sociedad. Sin embargo, todos los misiles están apuntando a la familia. O sea, ¿qué va a pasar? Si la familia se destruye, la sociedad se va a destruir. La buena noticia es que la familia es eterna porque es el diseño de Dios y nosotros estamos llamados a manifestar que su diseño eterno sí funciona. Y la sociedad tiene esperanza. Y termino con lo que dije esta mañana y dije ayer. La cuestión no es decir no voy a tener hijos porque mirá cómo está el mundo. La cuestión es que el mundo se agarre con los hijos que le estoy mandando. Entonces, si trabajamos por alinearnos al diseño y le pedimos a la sabiduría de Dios la revelación de su Espíritu Santo, estamos dependiendo de Él permanentemente, comiendo del árbol de la vida que es Cristo, que fue lo que no hizo Adán en el comienzo. Si hoy sí lo hacemos, que es lo que estamos llamados a hacer, ese fruto se va a manifestar en nuestra casa. Yo entendiendo hoy todo esto y entendiendo los diseños cada día más, porque esto es un crecimiento permanente, la vida que fluye en nuestro interior es un río inagotable, imparable, es una fuente de agua. Entonces no es que ya la tenemos clara, es un crecimiento y un aprendizaje constante. Pero algo que nos ha pasado con Denise en este tiempo, al entender sus diseños, al entender el propósito, nos ha venido una paz, una plenitud, un entendimiento y una ausencia de temor. No tenemos ningún temor de que nuestros hijos terminen tirados por la vida lejos de Dios, porque no existe otra realidad que ellos puedan conocer mejor que esta que están conociendo hoy. Hace un tiempo hablábamos con ellos y le decíamos, mirá cuando uno entiende que la esperanza es Cristo en nosotros, que Dios puso a Cristo en nosotros, y este Cristo que sostiene el universo, de quien salió todo el universo, ahora es parte de nuestro ser. ¿Qué bullying te pueden llegar a hacer si vos portás al que sostiene el universo? ¿Qué te van a decir? ¿Tener un granito, tener una oreja, tener tu nariz? Mirá, sí, Cristo vive en mí. No hay bullying.
¿Qué te van a ofrecer? Sexo, droga y rock and roll. ¿Qué más grande que Cristo te pueden llegar a ofrecer? Si vos en tu casa ya estás experimentando la vida de Cristo y estás experimentando que el que sostiene el universo es parte de tu ser, sos participante de su naturaleza. Él es el primogénito, el primer gen, tenemos su genética, tenemos su mente. ¿Qué más grande que eso te pueden ofrecer? Si esto pasa a ser natural y hablado permanentemente en nuestra casa como algo cotidiano, nuestros hijos están salvados para siempre. Porque no existe nada comparable que se le pueda ofrecer. ¿Dinero? Si Él es el dueño del universo. Efesios 1:3 dice que fuimos benditos en Cristo con toda bendición espiritual. O sea, yo ya fui bendito en Cristo con todo. ¿Qué me van a ofrecer de afuera que yo ya no lo tenga dentro? ¿Entiende en lo que necesitamos crecer? Y que eso se manifieste en nuestra casa como fe no fingida, porque la fe se puede fingir. Por eso dice fe no fingida. En Romanos Pablo dice, su amor sea sin fingimiento, porque el amor se puede fingir. Pero lo que sí trae un resultado es la coherencia y de que sea una vida, no un fingimiento. No es fe fingida, es la fe del Hijo que vive en mí. Es el amor del Hijo que vive en mí. Es mi naturaleza el amor. No hago fuerza por amar. Amo porque es mi naturaleza. Mi naturaleza es insultar al que me cerró en el camino, en el auto. Pero su naturaleza es amor y paciencia. ¿Se nota? Quién está vivo y quién está muerto. Si yo estoy vivo y no estoy en la cruz, se va a notar mi naturaleza. Si yo estoy muerto en la cruz y vive Cristo en mí, se va a notar la paciencia, la justicia, el amor de Cristo, que ahora pasó a ser parte de mi naturaleza. Pero ¿saben dónde es el primer lugar beneficiado? En nuestra casa. Nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nosotros. Y cuando nuestros hijos crecen viendo a Cristo en nosotros, les puedo asegurar que sus hijos no se van a ir nunca a ningún lado. Y usted y sus generaciones van a ser colaboradores de Dios en su propósito eterno. Y yo vivo para eso. Y gasto mi vida para eso. Amén. Señor, te honramos en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por habernos convocado. Dice las Escrituras que vos ponés el querer como el hacer en nosotros. Y Señor, en esta tarde has hecho esto. Has puesto en nosotros el deseo, el querer venir. Y hemos sido obedientes a la convocatoria de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Papá Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí que ha sido obediente a esta convocatoria. Y Señor, te ruego que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra cumpla el propósito para el cual la enviaste. Y Señor, te ruego que hagas esta obra sobrenatural en cada uno de ellos y que ellos puedan experimentar en esta tarde que esto no es información, no es discurso, sino que es vida. Yo puedo traer información en esta tarde, pero cuando vos hablás, bendito Dios, te impartís a vos mismo, impartís tu vida. Por eso confío en esta tarde que por tu Espíritu Santo, bendito Papá, estás impartiendo tu vida en nosotros. Y tu vida llega a nuestras personas, tu vida llega a nuestro matrimonio, tu vida llega a nuestras familias y empezamos a vivir alineados en esta tarde a lo eterno, alineados a tus diseños y empezamos a experimentar por la ayuda de tu Espíritu Santo la plenitud de tu diseño. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Le voy a pedir una cosa, porque tengo la sensación, ¿vio cuando uno va al médico? Que el médico, uno se sienta, habla un rato y le dice, me pasa esto, acá me duele, me pincha atrás la cabeza, y el médico te empieza a hablar y vos decís, me está hablando en chino. ¿De qué me está hablando? Y no le entendés lo que te dice. Pero no te está hablando chino, te está hablando español, está hablando tu mismo idioma, pero está hablando específicamente algo en lo cual está entrenado para hablar. Yo no entiendo la palabra que me está diciendo, aunque estamos hablando el mismo idioma. Y muchas veces nos pasa esto al hablar de estas cosas. A usted le va a sonar que muchas de las cosas que le estoy diciendo suenan como si le estuviera hablando al médico y no saben qué está diciendo. Porque no estamos entrenados en ciertas palabras que el Espíritu Santo nos quiere entrenar. Hemos perdido, hemos estado tanto en lo natural que hemos perdido lo eterno, hemos perdido cosas que están, como estamos viendo, estamos leyendo las Escrituras, están ahí, nadie las inventó. No es que trajimos la pólvora de Rosario, nadie trae nada nuevo, esto es revelación eterna, ya eternamente está. Solamente que hoy el Espíritu Santo nos abre los ojos y podemos ver algo, es como una piedra preciosa, yo la veo y depende de dónde le da la luz, veo diferentes colores, diferentes formas, pero la piedra es la misma. Acá no hay ninguna revelación nueva, no estamos inventando nada, solamente el Espíritu Santo nos está trayendo luz de ópticas diferentes para ver y entender lo que Dios está queriendo decir. Yo le animo a que usted se aguante hasta el final y tenga la apertura de espíritu para decir, Señor, aunque no entiendo, ayúdame a entender, porque el Espíritu Santo, si hay algo que a Dios le gusta, vaya que a Dios le gusta.
Es cuando nosotros somos suficientemente humildes para decirle, Señor, no entiendo, explícame. A Dios le encanta abrirle nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y por gracia darnos revelación. Miren, nosotros venimos a darle de gracia lo que Dios nos dio de gracia. A Dios por pura gracia se le ocurrió abrirnos los ojos en muchas situaciones por las malas, pasando situaciones muy duras y muy difíciles, frustraciones personales, profesionales, financieras, diferentes cosas que no viene al caso contarle hoy. Algunas las hemos contado, si buscan en YouTube tengo varios videos, he contado algunas cosas. Pero si algo que le doy gracias a Dios es que por la gracia que tuvo de abrirnos los ojos a ver estas cosas, porque le puedo asegurar que no existe psicología, no existe psiquiatría, no existe pildorita, no existe nada en el mundo que usted le puedan ofrecer que le vaya a dar la plenitud que da a entender los diseños eternos de Dios. Y alinearnos a sus diseños y empezar a vivir todos los días, las 24 horas de todos los días, lo que Dios pensó que vivamos. Y el mundo se puede caer a tu alrededor o estar atado como Pablo en una cárcel con cadenas y decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que le animo a que se aguante hasta el final, se aguante hasta mañana y que las semanas que vienen, los días que vienen, su oración no sea, Señor, necesito, Señor, no, Dios sabe qué cosa usted tiene necesidad. Solamente le animo a que usted diga, Señor, quiero entender cómo es esto de que tengo a Cristo en mí, cómo opera esa vida que pusiste en mí, cómo no entiendo mucho esto de tus diseños, explícame, enséñame. Y le puedo asegurar que Dios se va a encargar de hacerle ver. Los abrazo, los amo, somos hermanos. Nos tomamos un ratito un café y después seguimos. Amén.